en Madrid el mes pasado, y en esa asamblea pues se renovó lo que llamamos tabla reivindicativa. ¿Y qué es la tabla reivindicativa? Pues es una serie de medidas que llevamos ya 4 años pidiendo y exigiendo a los poderes del Estado. Esa tabla reivindicativa está ordenada en 3 bloques: un bloque legal, un bloque económico y un bloque social. En el bloque legal nosotros pedimos precisamente blindar las pensiones por la Constitución. ¿Por qué? Porque si no depende del gobierno que esté de turno, que diga ahora hago esto, ahora hago aquello. Y para evitar eso, la única forma sería que hubiera una medida constitucional. Luego, no queremos que las pensiones se financien mediante préstamos. Este dinero, el dinero de las pensiones, no ha de salir de préstamos que nos haga nadie. El dinero o sale de las cotizaciones o han de salir de los presupuestos del Estado, no de unos préstamos, porque de hecho eso es lo que nos plantean y eso es lo que no vamos a aceptar de ninguna manera. Después pedimos el retroceso a la jubilación a los 65 años. Pensamos que está bien de trabajar más de 40 años para que encima pues, nos sigan atrasando la edad de jubilación, que no es necesario, no es necesario. Después, volver otra vez a recuperar el subsidio de los 50 a los 52 años, que se anuló, que todos los regímenes de pensiones se incorporen al sistema general, poner de manifiesto que queremos defender la caja única, porque hay zonas en España que piden caja propia, y desgregar la caja sería un poco fomentar la insolidaridad. Y también las reformas, la anulación de las reformas laborales y de pensiones del 2011 y 2013, porque son el verdadero freno y son lo que vacía la caja. Las reformas laborales, como dice Idoia, producen una disminución de los sueldos y eso genera pues, menos ingresos para las pensiones y por eso se está vaciando la caja, no por otra cosa. Si los sueldos fueran decentes, no tendríamos problemas de ese tipo. Claro que hay un problema de natalidad, claro que hay otros problemas, pero eso nosotros no nos toca solucionarlo. Eso quien lo tiene que solucionar es el gobierno y el Parlamento. En el bloque económico pedimos unas pensiones dignas. ¿Y qué es una pensión digna? Pues una pensión digna es la que el Consejo Europeo habla de 1.084 euros. Esos 1.084 euros son lo que se considera necesario para vivir dignamente. Aquí también. Pensar, esto supondría unos 900 y pico de euros, porque nosotros cobramos, los pensionistas, cobramos también pagas extras, por lo tanto, los 1.080 son por 12 meses, pero, es decir, la Carta Social Europea dice que ese es el mínimo para poder vivir dignamente. Luego, la revalorización del IPC al IPC real. ¿Y por qué subrayamos real? Porque el IPC se puede hacer muchas trampas en el IPC. El IPC, nosotros reivindicamos que se haga un cálculo de que sea un IPC real para nosotros. Es decir, la cesta de la compra no es lo mismo el que tiene 5.000 euros de sueldo que el que tiene 1.000 o el que tiene 500. Por lo tanto, lo que nos tienen que calcular las pensiones es el IPC real nuestro. Y después pedimos también la recuperación económica desde el 2011. Sabéis que las pensiones o no han tenido aumentos, hay años que no han tenido aumento, otros años que han tenido 0,25, y eso pues ha ido generando una pérdida de poder adquisitivo, y hemos de recuperar ese poder adquisitivo. En el bloque social, pues bueno, pedimos la modificación del tope mínimo en caso de doble pagador. Sabéis que cuando uno trabaja en 2 sitios, pues hay unos topes, o cuando uno cobra un sueldo muy alto también hay un tope, que a partir de ese sueldo no se cotiza, y pensamos, bueno, ¿y por qué no se cotiza? Si uno cobra 8.000 euros, ¿por qué no cotiza por los 8.000 euros? Simplemente eso lo que hace es mermar, igual que los sueldos bajos, hace mermar los ingresos. Eliminar todo tipo de copago también es otra reivindicación fundamental para la gente mayor, porque hay mucha gente que no se puede medicar por falta de que no tiene dinero para comprar medicinas.
Y sí, por ejemplo, sí que hay zonas, o no sé si a nivel de Estado, pero aquí en Navarra, pues hay un tope, hay unos topes, pero esos topes te los devuelven al cabo de 3 meses, y si lo pides, y si no lo pides ni te enteras. Entonces, pues todo eso merma derechos que ya teníamos recogidos. Luego, pedimos también una garantía de los suministros básicos para la gente mayor, de luz, agua y gas, que no se nos corte por culpa de falta de pago cuando las pensiones son tan mínimas, ¿no? Y luego, obviamente, pues la dignificación de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas. En el último decreto que os habrá leído ya, del 28 de diciembre, ese decreto, pues sí, se subían las pensiones, las mínimas subían un 3%, las demás subían el IPC, que era el 1,7%, pero también se colaban en ese decreto dos cosas que no estamos nada de acuerdo y que por eso el sábado se convoca en toda España manifestaciones en todos los pueblos. Y consiste en que las personas que tienen una incapacidad permanente total, antes estaban, las personas que cobraban por ese concepto el mínimo, que eran 402 euros, no era mucho, pues resulta que ese mínimo estaba vinculado al salario mínimo interprofesional. Bueno, pues ahora ha subido ese salario. Entonces lo que han hecho es quitar esa vinculación. Con lo cual, en lugar de cobrar 492 euros, pues cobrarán 404. Es decir, que en lugar de 402, le subirán a 404. Esto es una pérdida de un derecho. Y por lo tanto, eso, yo no sé si de aquí 6 meses también se ha propuesto revisar eso, pero haría falta revisar eso también de aquí 6 meses. Por supuesto, lógicamente, lo que ella ha dicho de que la pensión esté vinculada por ley. Porque si no está por ley y por una ley fundamental como es la Constitución, el problema está que cualquier gobierno hoy nos lo aprueban, pero nadie nos garantiza de que el año que viene nos suban la pensión por el IPC. Nos pueden volver a bloquear la pensión y cobrar lo mismo que este año, sin más. Depende simplemente de la voluntad del gobierno. En Navarra hay unas ayudas a las pensiones de viudedad y a las pensiones mínimas que a través del sistema fiscal pues hay un incremento a lo que era el salario mínimo interprofesional anterior, no al actual, pero por lo menos al anterior. Estas ayudas y estos incrementos a través del sistema fiscal, pues es una diferencia que solo tiene Navarra, que no tienen todas las comunidades, ¿no? Y en Navarra, ¿cómo nos estamos organizando los pensionistas jubilados? Bueno, pues hay plataformas de la coordinadora estatal en Alsasua, en Estella, en Tudela y en Pamplona, de momento. Bueno, y ahora también estará en Falces, eso, no me he acordado el nombre. En Falces también habrá se está formando la plataforma de Falces, ¿no? Es importante el que salgamos todos en todos los pueblos, aunque seamos 20, aunque seamos 10, porque lo que cuenta es lo que sale en los periódicos en este país. Y lo que sale en los periódicos no es que salgan, también es verdad que una gran marea en Madrid cuenta mucho, pero si todas las poblaciones salimos unos cuantos, eso suma. Y eso suma y se ve en la prensa y en todos los periódicos y todas las televisiones. Y eso es importante porque eso es lo que hace de verdad movilizar a la gente. En Navarra, además, hay plataformas, hay otras plataformas como Mayores Frente a la Crisis, que agrupa a secciones sindicales, a otras asociaciones vinculadas o no a partidos y sindicatos. Yo estoy en una, pero es decir, hay varias, ¿no? Intentamos siempre la unidad, pero esa unidad no siempre es posible. Pero bueno, lo importante es que salgamos solos o unidos siempre.
También nos estamos uniendo al País Vasco en coordinadoras para hacer cosas conjuntas. Y eso es importante porque visibiliza más todo ese trabajo.